¿Qué pasará con Estados Unidos según la Biblia? ¿Cómo será su caída? En Dios confiamos. Hoy Estados Unidos ha aprobado leyes que contradicen el diseño divino de la familia y se ha convertido en uno de los mayores exportadores de ideologías contrarias a los principios cristianos. Y entonces, la gran incógnita permanece. ¿Cuál será su destino? ¿Será destruida como Sodoma, consumida por el fuego de su propio pecado? ¿Será usada por Dios como freno del mal hasta el fin? ¿Desaparecerá en el caos de la gran tribulación? ¿O caerá bajo el dominio del sistema del anticristo? Estimado oyente, en este documental vamos a sumergirnos en las escrituras, en la historia y en las señales proféticas para tratar de entender el futuro de Estados Unidos. No nos dejaremos llevar por rumores, nacionalismos ni intereses políticos. Nuestra única fuente será la palabra de Dios. Antes de continuar, cuéntanos, ¿cuál crees tú que será el destino final de Estados Unidos? Déjanos tu comentario. Empezamos. Para entender si Estados Unidos tiene un papel profético, primero debemos mirar su origen. No podemos separar su influencia actual de sus raíces espirituales. La historia de Estados Unidos no se puede explicar solamente desde la política o la economía. Su surgimiento está profundamente vinculado con una cosmovisión bíblica que impregnó sus instituciones, su educación, su cultura y su misión exterior. Aunque no todos sus fundadores fueron cristianos bíblicos en el sentido evangélico, la mayoría reconocía el principio de un creador, el valor de la moral revelada en la Escritura y la necesidad de formar una sociedad basada en leyes divinas. Desde su origen, muchos creyeron que América no era una nación más, sino un proyecto divino. Esta percepción no se construyó por orgullo patriótico, sino por una convicción teológica: que los Estados Unidos serían una nación de influencia espiritual mundial, levantada por Dios para cumplir un propósito en los últimos tiempos. Aunque esto no significa que reemplace a Israel como pueblo del pacto, sí plantea que ha tenido un papel determinante en el plan global de Dios. En el año 1620, el barco Mayflower trajo a las costas del actual Massachusetts a un grupo de peregrinos puritanos que escapaban de la persecución religiosa en Europa. Antes de desembarcar, redactaron el histórico Pacto del Mayflower, cuyo texto comienza diciendo: «En el nombre de Dios, amén, habiendo emprendido, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana». Este documento no era un simple acuerdo político, era una declaración de propósito espiritual. Los fundadores de esa primera colonia no pensaban solo en sobrevivir, sino en levantar una nación que glorificara a Dios. Creían que estaban entrando en un pacto con el Altísimo, como lo hizo Israel en el Sinaí. En sus mentes, América debía ser una tierra de luz, moral, justicia y piedad.
El gobernador John Winthrop, en su sermón A Model of Christian Charity, pronunciado en el año 1630, declaró ante los colonos que serían una ciudad asentada sobre un monte, citando directamente las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Esto muestra que tenían una conciencia clara de que su vida como nación debía reflejar la luz de Cristo al mundo entero. Durante el siglo XVII y XVIII, muchas de las leyes coloniales se inspiraron directamente en los 10 mandamientos. Crímenes como el adulterio, el asesinato, el robo, la idolatría pública o la blasfemia eran perseguidos con fundamentos bíblicos. El sistema judicial reconocía la existencia de una ley moral superior a la voluntad de los hombres. No había contradicción entre fe y justicia. La verdad revelada en las Escrituras era aceptada como norma moral universal. Las universidades más prestigiosas del país, como Harvard, Yale y Princeton, fueron fundadas por cristianos para formar ministros del Evangelio. El lema original de Harvard era Veritas Christo et Ecclesiae, verdad para Cristo y su Iglesia. La educación superior nació como una herramienta para la expansión del reino de Dios. La mayoría de los estudiantes debían saber griego y hebreo para poder estudiar directamente las Escrituras en sus idiomas originales. La American Bible Society fue fundada en 1816 para asegurar que cada hogar tuviera una Biblia. El Congreso aprobó la impresión de miles de Biblias durante la Guerra de Independencia. La nación creía firmemente que el futuro de la República dependía de la palabra de Dios. El historiador cristiano David Barton, en su libro Original Intent, demuestra con documentos oficiales que más del 30% de las citas de los padres fundadores provienen directamente de la Biblia. Aunque algunos, como Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, tenían ideas teístas, aún reconocían que la moral judeocristiana era necesaria para sostener la libertad y la justicia. Durante los siglos XIX y XX, Estados Unidos se convirtió en la nación que más misioneros envió al mundo. La fe que encendió su nacimiento se convirtió en una fuerza global. Sociedades bíblicas, escuelas teológicas, emisoras cristianas, editoriales evangélicas y cruzadas internacionales de evangelismo fueron impulsadas por iglesias estadounidenses. Movimientos como el Segundo Gran Despertar, siglo XIX, con Charles Finney, el movimiento pentecostal en Azusa Street del año 1906, las cruzadas mundiales de Billy Graham. El crecimiento de denominaciones como Asambleas de Dios, Bautistas del Sur, Metodistas Wesleyanos y Church of God convirtieron a Estados Unidos en el centro neurálgico del evangelismo global. Se fundaron seminarios que enviaron pastores a América Latina, Asia y África. Se tradujeron Biblias a cientos de lenguas. Se crearon radios, canales de televisión cristiana y plataformas que alcanzaron Dios promete bendición para quienes bendicen a Abraham y juicio para quienes lo maldicen. Estados Unidos ha vetado decenas de resoluciones en la ONU contra Israel, ha financiado su defensa antimisiles y ha respaldado su soberanía. Este apoyo no es accidental. Muchos de sus líderes han afirmado que lo
de tolerancia, pero en realidad es odio a Dios. Jesús lo advirtió en Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estados Unidos es el principal productor mundial de pornografía. Exporta música secular con letras cargadas de violencia, lujuria, brujería y orgullo. Las películas más populares exaltan el pecado, trivializan el mal y ridiculizan la fe cristiana. La Biblia enseña en Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. El juicio comienza cuando una sociedad invierte los valores de Dios. Estados Unidos no está exento. Al contrario, es uno de los principales responsables globales de difundir la corrupción moral y espiritual. En Romanos capítulo 1, versos 24 al 28, se describe lo que ocurre cuando Dios deja de contender con un pueblo. En resumen, los versículos dicen: Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. La triple entrega de Dios es un juicio progresivo. No siempre se manifiesta con fuego del cielo, sino con abandono espiritual. Es cuando Dios quita su cobertura y las consecuencias del pecado se multiplican hasta que la sociedad se destruye a sí misma. Muchos estudiosos creen que Estados Unidos ya está bajo ese juicio. El Dr. John MacArthur, en una serie de predicaciones sobre Romanos capítulo 1, dijo: Dios ya ha comenzado a juzgar a esta nación. No lo hace necesariamente con guerras o terremotos, lo hace dejando que la sociedad se hunda en su propia depravación. En Lucas capítulo 12, verso 48 declara: Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estados Unidos recibió más luz que muchas naciones. Tuvo acceso a la Biblia, libertad de culto, predicadores ungidos, iglesias prósperas, recursos ilimitados, pero al despreciar esa luz se expone a un juicio mayor. No será juzgado como las naciones paganas que nunca oyeron. Será juzgado como una nación que conoció la verdad y la rechazó voluntariamente. Ahora bien, una de las preguntas más frecuentes entre creyentes, estudiosos y observadores del panorama escatológico mundial es la siguiente: ¿aparece Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo moderno no esté mencionada con claridad en el libro de Apocalipsis, ni en los grandes pasajes proféticos como Daniel, Isaías, Jeremías o Ezequiel? Esta aparente ausencia ha llevado a múltiples interpretaciones, especulaciones y posturas, pero para responder con precisión, debemos partir de lo que la Escritura revela, no de lo que queremos encontrar. La profecía bíblica tiene un enfoque teocéntrico y geográfico centrado en Israel, no en Occidente. Las escrituras proféticas giran en torno al plan redentor de Dios. Estados Unidos no existía en el mundo bíblico ni tiene ninguna relación directa con Israel en el contexto antiguo. Por lo tanto, su ausencia explícita no significa que no tendrá un papel, sino que su papel es secundario o simbólico, no central. Aunque la Biblia no menciona a Estados Unidos por nombre, algunos eruditos han propuesto interpretaciones simbólicas o indirectas. A continuación, se presentan las principales posturas, con sus fortalezas y debilidades. En primer lugar, Estados Unidos como la Gran Babilonia de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Esta es una de las interpretaciones más populares. Se argumenta que la Gran Ramera o Babilonia la Grande podría representar a una superpotencia económica, cultural y política de los últimos tiempos. Algunos estudiosos destacan las siguientes características de Babilonia. Es una ciudad rica y lujosa. Es influyente en las naciones. Es idólatra y corrupta. Persigue a los santos. Su caída provoca lamento global. Quienes sostienen que Estados Unidos es esta Babilonia moderna,
señalan sus paralelos con la realidad contemporánea: capital del entretenimiento inmoral, centro del comercio global, exportadora de valores anticristianos y protectora del sistema secular mundial. Sin embargo, esta interpretación es debatida. Muchos otros teólogos ven a Babilonia como una futura ciudad literal, posiblemente en el Medio Oriente, o como el sistema religioso y económico del anticristo. El Dr. John Walvoord, uno de los grandes escatólogos dispensacionalistas del siglo XX, afirmaba que Babilonia representa la unión del poder religioso y económico en los días finales, no necesariamente una nación específica como Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos como aliado de Israel en la batalla de Ezequiel capítulo 38. En el verso 13 de este capítulo se menciona a Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, que observan la invasión a Israel sin intervenir directamente. Algunos intérpretes han sugerido que Tarsis y sus jóvenes leones podrían representar a las naciones coloniales modernas derivadas del antiguo Occidente, incluyendo a Inglaterra, Canadá, Australia y posiblemente Estados Unidos. Esta interpretación ve a América como uno de los jóvenes leones de Tarsis, un descendiente cultural de Europa. Aunque este argumento es interesante, carece de una base exegética sólida. La mayoría de eruditos considera que esta conexión es forzada. En tercer lugar, Estados Unidos como nación absorbida por el sistema del anticristo. Otra postura creciente entre teólogos evangélicos es que Estados Unidos no aparece en la profecía porque perderá su soberanía antes o durante el período del anticristo. Según esta visión, América se debilitará, colapsará económicamente o será absorbida dentro del sistema global del gobierno de la bestia. Esta idea cobra fuerza al considerar que Apocalipsis capítulo 13 describe una única autoridad mundial a la que todos los pueblos, lenguas y naciones se someten. Esto implicaría que Estados Unidos ya no será una potencia independiente. Su ausencia puede indicar que se diluirá como parte del sistema global. El pastor David Jeremiah, en su libro ¿Está América en la profecía bíblica?, escribe: una de las razones por las que América podría no estar en las páginas de la profecía es porque para entonces habrá dejado de ser una influencia significativa. Ahora bien, otra razón por la cual Estados Unidos podría no tener protagonismo en la profecía final es por el impacto que tendrá el rapto de la Iglesia. Si bien no sabemos cuántos creyentes verdaderos hay en América, se estima que hay millones de cristianos nacidos de nuevo. Si el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, esta nación podría quedar paralizada por la desaparición repentina de sus ciudadanos más fieles. Imagina un país donde desaparecen al mismo tiempo millones de pastores, intercesores, padres cristianos, líderes y trabajadores honestos. Esta pérdida
suelo estadounidense ha sido el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje falso afirma que Dios existe para cumplir los deseos del creyente, enriquecerlo materialmente y garantizarle éxito sin sufrimiento. Es una distorsión del mensaje de la cruz y una negación del verdadero discipulado. Predicadores como Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar, Joel Austin y muchos otros han promovido una imagen de Dios como banquero celestial. Han enseñado fórmulas mágicas para la riqueza y han pervertido pasajes como Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, fuera de todo contexto. Y la cruz apenas es mencionada. El teólogo Robert Charles Sproul advirtió: cuando la iglesia imita al mundo para atraer al mundo, ya no es iglesia, es entretenimiento espiritual al servicio de los deseos carnales. En Estados Unidos también han surgido movimientos que se presentan como avivamientos, pero en realidad son herejías encubiertas. Entre ellos destacan el nuevo movimiento apostólico, que promueve una falsa restauración de apóstoles y profetas modernos, con supuesta autoridad territorial, sin sujeción bíblica ni rendición de cuentas. El universalismo, que enseña que todos serán salvos sin importar su fe o conducta, negando la necesidad del arrepentimiento y la exclusividad de Cristo. El inclusivismo doctrinal, donde se aceptan prácticas como el homosexualismo en liderazgo, mujeres pastoras no bíblicas y redefinición del pecado en nombre de la tolerancia. Muchas iglesias han adoptado el lenguaje y la ideología del movimiento LGBTQ, aprobando un cristianismo sin cruz, sin conversión y sin transformación. El Dr. Michael Brown, apologista y teólogo judío mesiánico, ha denunciado: la iglesia en América ha perdido la brújula moral. Está más interesada en encajar en la cultura que en transformar la cultura. Ha olvidado que Cristo no vino a complacer a los hombres, sino a salvarlos de su pecado. Muchos de los llamados avivamientos modernos en suelo estadounidense han estado marcados por emocionalismo descontrolado, prácticas sin respaldo bíblico, supuestas manifestaciones del Espíritu que contradicen el fruto del Espíritu y falsos profetas que mercadean con el don de Dios. Eventos como el Avivamiento de Toronto, Lakeland Revival o los círculos carismáticos extremos han producido confusión, escándalos, caídas morales y división en el cuerpo de Cristo. A pesar de toda esta apostasía, no todo está perdido. En medio de la decadencia, Dios siempre tiene un remanente fiel. Hay pastores que aún predican con lágrimas, hay congregaciones que ayunan y claman, hay jóvenes que aman la santidad, hay voces proféticas que no se han vendido. Como en tiempos de Elías, aún hay 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y a esa iglesia verdadera le corresponde levantar un clamor de intercesión y un llamado al arrepentimiento nacional. Así como escribió Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estados Unidos necesita volver a las sendas antiguas, y si lo hace, Dios puede restaurar, pero si persiste en su rebeldía, será pesado en balanza y hallado falto. Ahora bien, aunque Estados Unidos no aparezca explícitamente mencionado en la profecía bíblica, no está exento de los principios eternos que Dios ha establecido para juzgar a las naciones. Uno de esos principios es claro, firme e ineludible: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no solo se aplica a los individuos, sino también a los reinos,
imperios y civilizaciones. La siembra espiritual de una nación determina su cosecha profética. Y cuando una nación siembra pecado, rebelión y apostasía, cosechará juicio, confusión y destrucción. Dios no ejecuta juicio sin antes advertir. Él siempre levanta voces, envía señales, confronta el pecado y ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Así ha actuado con Israel, con las naciones vecinas, con ciudades impías y con imperios orgullosos. El testimonio de las Escrituras es categórico. Ninguna nación que persistió en la rebelión quedó sin castigo, pero también es cierto que ninguna nación que se humilló ante el Señor fue desechada. A lo largo de toda la Escritura, las naciones no son juzgadas solo por sus leyes civiles o por sus alianzas militares, sino por algo mucho más profundo, su relación con Dios y su respuesta a la verdad revelada. Dios trata a las naciones como entidades morales y espirituales. Cuando una nación conoce la verdad, la predica, la promueve y luego la desecha, su juicio es más severo. El caso de Nínive es uno de los ejemplos. Las iglesias han cambiado la cruz por la fama, la santidad por el espectáculo, la predicación por entretenimiento. Su cultura celebra lo que Dios aborrece y
versículo es una invitación a la humildad, la oración y la conversión. Si deseamos obtener el perdón de Dios y la sanación de nuestra tierra, tenemos que someternos a Dios, buscar su voluntad y confiar en que Él nos ayudará. Debemos ser humildes en nuestro trato con Dios y con los demás, orar con fe y confianza en que Dios nos oirá y convertirnos de nuestros pecados. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.